Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas las personas que se suman a esta segunda transmisión en vivo del programa Cuenta Nuestra Historia. Mi nombre es Amairani Abad Medina y les doy la más cordial bienvenida a este espacio del Corporativo Imagen del Golfo. El día de hoy tengo una invitada especial, a una mujer muy aguerrida, trabajadora, inteligente y comprometida con una causa social que en Coatzacoalcos, el estado de Veracruz y a nivel nacional ha simbrado muchas familias, ha lastimado muchos corazones y sobre todo siguen en pie de lucha. Lenit Enríquez Orozco, ella es presidenta del colectivo Madres en Búsqueda Coatzacoalcos. Lenit, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues agradezco muchísimo tus palabras, me llenan como de mucho entusiasmo y pues muchísimas gracias por la invitación. Es un escenario que me pone un poco nerviosa, no es ahora mismo lo mío, sin embargo agradezco muchísimo la invitación. Lenit, muchas gracias por aceptar la invitación a este espacio del Corporativo Imagen del Golfo. Previo a esta entrevista que ustedes están viendo a través de sus pantallas, tuvimos la oportunidad de platicar desde la comodidad de tu hogar, platicar un poquito de quién es Lenit, de la causa que actualmente defiendes, en la que has trabajado durante 6 años, y les invito a que nos acompañen a ver la siguiente información. Mi nombre es Lenit Enríquez Orozco, soy representante del colectivo Madres en Busca Coatzacoalcos. Hace 6 años, cuando desaparece mi hermano Yonit Enríquez Orozco, una fecha como la que acabamos de pasar, a mi domicilio llegaron, me avisaron de que un grupo armado, que eran policías, habían levantado a mi hermano Yonit. Era alrededor más o menos como las 4 de la tarde, iban a dar las 4 de la tarde, que evidentemente eran las mismas policías que estaban desapareciendo a las personas. Y entonces, como veíamos que el fiscal en su momento pues no estaba tomando acciones como tal de investigación, pues empezamos a manifestarnos. Cada familia juntaba personas y la primera manifestación que hicimos fue en el puente de la avenida, el puente 1. Los familiares de personas desaparecidas creamos una ley. Veracruz fue uno de los primeros estados que tuvo la ley por desaparición. Y fuimos las familias, y fuimos nosotras quienes impulsamos esa ley, quienes tuvimos mesas de trabajo arduas. Yo recuerdo que fueron de las situaciones más difíciles, leer y que se entendiera, porque una cosa es un lenguaje común y otra cosa es el lenguaje legislativo. Que no desistan, que busquen, que las personas desaparecidas van a regresar. Estamos encontrando muchas fosas, hay muchos cuerpos sin identificación, entonces, y también se han sabido de casos de personas que están en otros lugares y regresan en vida. Pues acabamos de ver este pequeño reportaje que hicimos previamente con Lenit. Las imágenes que vimos fueron de la marcha que se realizó el pasado 10 de mayo, donde mujeres realizaron esta manifestación pacífica con la finalidad de continuar alzando la voz, exigiendo justicia sobre las desapariciones de sus seres queridos. Lenit, pues para que nos platiques un poquito acerca de este colectivo, cómo inicia y sobre todo pues para que también nos comentes acerca de esta lucha que tú llevas realizando durante 6 años, que es encontrar a tu hermano con vida, ¿no? Claro, el colectivo nace hace 6 años, en junio en específico, a pesar de que a mi hermano desaparece en mayo. En junio nos dimos cuenta que teníamos ya un colectivo. Nosotras iniciamos 4 familias y nos dimos cuenta que éramos un colectivo porque empezábamos ya a hacer acciones. Era organizarnos en ir a tomar alguna fiscalía, la fiscalía regional, por ejemplo, la de Coatzacoalcos. Nos organizamos para tomar estas calles. Nos fuimos a Ciudad de México. Y yo recuerdo algo muy, muy específico,
que era, o pienso que inicia el colectivo cuando cuando estábamos en una ciudad tan grande como es la de México, 4 señoras, y no teníamos ni sabíamos a dónde acudir. Dormíamos juntas en una habitación, porque cabe señalar que nosotros pues iniciamos desde ceros, no teníamos quien nos ayudara, no teníamos quien nos asesorara. Y entonces fue cuando nuestro colectivo inicia así, con estas 4 personas en una fiscalía en donde éramos vecinas, pero nunca nos habíamos visto, no teníamos ni idea de que existíamos, ¿no? Y entonces justo ahí nace un colectivo. Precisamente, ¿no? Quizá hay muchas personas que nos están viendo y no saben acerca de la desaparición de tu hermano, Yonit. ¿Cómo es este proceso? ¿Cómo desaparece tu hermano? ¿Cómo les avisan a ustedes pues esa situación tan lamentable? Johnny desaparece el 11 de mayo del 2015, junto con 3 compañeros más del colectivo. Estaba en mi casa de ustedes, cuando me avisa mi hermano Levit, de que a su vez también le avisan que un grupo armado se había llevado a Johnny, y en todo momento decían que eran policías. Y entonces en su momento creía que había cometido pues alguna multa y que por alguna razón la policía se lo había llevado. Sin embargo, conforme pasó el tiempo nos dábamos cuenta que recorríamos fiscalía tras fiscalía, inclusive fuimos hasta la unidad de antisecuestro. Al ver que ni una fiscalía tenía a Jonito, tenía incluso información de él, acudíamos a las que teníamos presente, y en ninguna nos daban ni información ni nada. Es más, decían que no había un operativo, que no existía tal situación, y no, definitivamente no. Conforme pasaron las horas, yo recuerdo perfectamente que ese día me toman la denuncia, ya no el 11 de mayo, sino el 12 de mayo a las 3, 4 de la mañana, cuando a Johnny se lo habían llevado a las 4 de la tarde. Y posterior a eso, nos fuimos percatando con las familias de que estaban pasando acontecimientos muy parecidos en esa misma fecha. Y así es como conozco también a Raquel, así es como conozco a la señora Ignacia, así es como conozco a Trinidad Villafuerte Álvarez, ¿no? Porque justamente ese mismo día desaparece Johnny, desaparece Eliakim, desaparece Rosendo Facundo y desaparece también José Manuel. Entonces ahí justamente empezamos las exigencias. Precisamente, Leni, te tuviste que preparar en ese aspecto con el paso de los años para poder defender no solo tus derechos, los de tu hermano, sino también apoyar a estas familias que quizá también se encontraban en una situación en la que ni siquiera sabían cómo era el proceso, ¿no? Cómo iniciar la búsqueda de una persona. Ven en ti a una mujer que quizá reflejaba seguridad, buscabas a tu hermano, e incluso supongo que eso las motivó a acercarse a ti. Claro, yo creo que, ahora lo creo, ¿no? En aquel entonces solo lo hacía como Dios me daba a entender. Cabe señalar que, por ejemplo, yo no estudié leyes. Ahora sí estoy preparada, ahora me preparo cada día más. Sin embargo, en esa situación, y yo creo que cuando te pasan las cosas, no estás preparada para dicha situación. Y entonces, conforme pasaron las cosas, nosotros nos fuimos dando cuenta que saber cómo decir las cosas, cómo exigir, ¿no? Yo recuerdo perfectamente que en ese momento se nos invade muchísimo el temor, la rabia, la frustración de no tener respuestas. Incluso las familias que hoy confían en mí y de pronto represento ante la fiscalía con ellos, siempre les digo, lloren lo que tengan que llorar, sí, pero también levántense súper fuertes como un roble, porque lo que más necesitamos aquí es esa fuerza, esa furia, pero para sacar y exigir justicia, ¿no? Entonces, pues sí, antes no sabía muchas cosas, desconocía muchas cosas, me tuve que preparar, me impulsaron, me obligaron a hacer eso, y pues aquí estamos después de 6 años. Leni, precisamente como mencionabas, ¿no? ¿A qué retos, a qué situaciones tal vez discriminatorias tuviste que enfrentarte en todo este proceso a lo largo de estos 6 años, ¿no? ¿Cuáles son como que alguna anécdota o alguna situación que haya marcado tu vida y que haya sido
o sea, una decisión para decir, tengo que prepararme, tengo que aprender más para defenderme a mí misma y a las personas que confían en mí? Yo creo que algo que marcó mi vida en este proceso fue cuando me despiden del trabajo porque estaba haciendo manifestaciones, ¿no? Y entonces no me veían bien. O sea, no era la persona que querían en un trabajo porque tenían miedo que si no funcionara lo que ellos estaban diciendo, sabían que no me iba a quedar callada. Y sí, en efecto, ¿no? ¿Cuál era tu trabajo? ¿En qué te desarrollabas en toda esa situación cuando empezabas las manifestaciones? Mi trabajo siempre fue la moda, siempre fue ese mi objetivo, mi carrera siempre fue el diseño de la moda. Fui una persona que modeló muchísimo tiempo, fui modelo, y entonces cuando empecé a tener esta imagen como defensora, como activista, ya no fui una buena imagen en aquel entonces para eso, ¿no? Entonces eso marcó mucho mi vida, y digo mi vida porque mi trabajo pues lo perdí por eso. Y posterior a eso, los retos más grandes que he tenido cuando empezábamos las exigencias, yo recuerdo muy bien, por ejemplo, el caso Ayotzinapa, ha marcado la historia de todos los mexicanos. Y justamente esta historia ha sido una manera, una herramienta muy fuerte, y entonces empezó a trabajar la ley general. Y yo recuerdo que cuando se empieza a trabajar la ley general, fui a una mesa de trabajo y no entendía nada, no captaba nada. Yo pasaba por una situación en ese momento, pero no podía desarrollar, no podía decir ciertas cosas. Y entonces para mí eso fue un reto de decir, yo me voy a capacitar para esto, porque yo soy una víctima, yo necesito que en esa ley se queden plasmadas mis exigencias, que en esa ley se vean no solo las mías, sino las de mis compañeras y las necesidades que hay, los retos y todo. Y posterior a eso sale una ley general, y cuando se termina la ley general, empezamos ya nosotros a decir, tiene que haber una ley estatal. Y entonces así nos fuimos capacitando los colectivos de Veracruz, las familias de Veracruz, fuimos justamente trabajando la ley del Estado. Y entonces cuando fue aprobada, yo recuerdo perfectamente que sentía un logro grandísimo, ¿sabes? Sentía que estaba plasmado en esa ley el cómo una familia tiene que estar siempre presente en las diligencias que se tienen que hacer para las víctimas. ¿Cuáles son los derechos de las familias que más se violentan durante estos procesos, ¿no? Que quizá a lo mejor alguien nos esté viendo y que esté pasando una situación como la tuya o como la de las integrantes del colectivo, y que quizá sea algo tan obvio, pero que en ese momento no lo logras ver, no lo logras saber porque desconoces precisamente el tema de las leyes, ¿no? Claro, fíjate que es muy importante lo que señalas. En ocasiones alguien va a poner una denuncia y sale de esa denuncia tan lastimosa, porque te preguntan cosas, ¿a qué se dedicaba? ¿Estaba en algo mal? ¿Cuáles eran sus amigos y todo? Y sale de ese lugar y no tiene ni el más mínimo documento que acredite que puso una denuncia, que tiene el nombre del fiscal. Y entonces, algo que ellas deben siempre saber es que tienen que tener una copia de su declaración y toda la copia del expediente. En todo momento, en todo el proceso, ellas tienen que tener esa documentación, tienen que tener un escrito de recibido si ellas aportan algún indicio. En una ocasión yo recuerdo que de Johnny me solicitaron el cepillo dental y yo lo entregué porque pensaba como en las películas, ¿sabes? Yo pensaba que íbamos a entregar como su ropa, su zapato sucio, y que en algún momento un perro lo iba a oler y que íbamos a hacer toda una pesquisa para ir a buscarlos. Nunca supe en dónde quedó ese cepillo. Hasta el día de hoy. Que desaparecen las pruebas que aportan, ¿no? Es correcto. Entonces, justamente este tipo de situaciones eran cosas que nosotros plasmamos en la ley. Es decir, la víctima tiene derecho a tener toda una copia certificada de su expediente. Ahora mismo hay otros retos, es decir, la Fiscalía no cuenta con las herramientas para sacar todo unas copias, ¿no? Claro. Pero esa situación, ya es ajena a lo que la ley te contempla. Entonces, son de las cosas que deberían de saber cualquier persona que vaya y ponga una denuncia. Siempre saber, siempre tener la copia de su denuncia, el nombre del fiscal y también el teléfono.
Lenit, vamos a entrar un poquito en el caso de tu hermano, ¿no? Platícanos qué se encontraba haciendo el día que desapareció. Estaba con 4 personas más, ¿me comentabas? No. Él desaparece con 4 personas más, pero fueron al transcurso del día. Ah, ok, perfecto. Ajá. Johnny estaba en mi casa. Estaba pintando una silla de madera y terminamos de comer y él decidió ir por un refresco. Y entonces cuando él va a la tienda le dicen, oye, algo pasó, hay unas camionetas que anduvieron por acá rondando, intentaron levantar a alguien. Y entonces él camina hacia una cuadra y las camionetas iban, digamos que al otro punto, a donde fueron por otra persona más. Cuando se llevan a Johnny, se llevan a otro chico llamado Roberto. Entonces entran a la casa de Roberto y Johnny en ese inter lo someten. Hay un testigo que dice que cuando ve que llegan la policía, porque ellos siempre se representaron así, le dicen a Johnny, no hagas iris, quién sabe qué hizo el gordo, ahorita vemos, ¿no? Y entonces lo someten. Y entonces empiezan a levantar a uno por uno. Alguien más venía dentro de la camioneta y le dicen, oye, ¿es él? No, y volvían a meter otro. Incluso el testigo dice que lo levantan, le señalan a alguien, porque él no logra ver quién estaba adentro, o si lo vio, pues no me lo va a decir, y le dice, ¿es él? Y le dicen, no, no es él. Y le toca el turno a Johnny, y él escucha que le vuelvan a decir, no, no es él. Vuelven a someter a Johnny. Pero él comenta que su cara queda en contra ya de la cara de Johnny, es decir, ya no logró ver a Johnny, sin embargo escuchó que le preguntaron, ¿es él? Y a la persona que estaba adentro lo negó. Y entonces cuando él escucha que se va a las camionetas y todo, es entonces cuando él ya no ve a Johnny al lado de él. No saben en qué momento subieron a Johnny a la camioneta. Pero la persona que estaba adentro en un momento dijo, no, no es él. Y después se llevaron, ese día también se llevaron a este chico que se llama Roberto. Y pues de ambos no sabemos hasta el día de hoy el paradero. Eso pasa alrededor de las 4 y te digo que estando en la fiscalía es como me percato o me doy cuenta que se llevan a estas 4 personas más en ese mismo día, pero nosotros no fueron el mismo hecho, digamos que en ese momento o en esos minutos, no, ni yo ni no estaban juntos, cada uno estaba en diferente lugar. Sin embargo, los horarios fueron consecutivos. A Johnny se lo llevaron a las 4, el siguiente chico 4:30, el último de esos días es José Manuel, que fue hasta las 12 del día. Y ese operativo estuvo debajo del puente de la Avenida 1, cuando se llevan a los dos de la General Anaya. El operativo era blindaje Coatzacoalcos, cuando estaba Javier Duarte de Ochoa como gobernador. Es correcto. Lenit, con toda esa investigación que ustedes mismas han realizado, porque ni la Fiscalía incluso es quien ha aportado prácticamente las pruebas o la línea de investigación, ¿qué perfil es el que han mantenido los jóvenes? ¿Se les ha vinculado con algún delito o tienen algún antecedente? No, fíjate que para nada. Nosotros ya sacamos un análisis de contexto y hay, por ejemplo, personas que hay señores desde 58 años de edad hasta niños desaparecidos de 12 años. Entonces, no hay un margen de edad, siempre criminalizan, eso sí, siempre los van a criminalizar y la realidad es otra, ¿no? La realidad es que existe una desaparición forzada que ha lastimado a muchas familias y el proceso lo ha lastimado más. Claro. La Fiscalía ha lastimado más, incluso con declaraciones. Yo te comentaba el día que fuiste a la casa que recuerdo perfectamente cómo el secretario de Seguridad Pública, cuando arriba Coatzacoalcos y pasaban estos sucesos, acababan de pasar y empezábamos a hacer manifestaciones, en algún momento pensaba y creía que él iba a llegar y nos iba a dar o brindar el apoyo como cualquier persona que está al frente de la seguridad de los veracruzanos. Claro. Ajá. Sin embargo, lo único que dijo fue que los muchachos a los cuales estábamos buscando pues eran delincuentes.
sin siquiera tener una investigación, algo con que fundamentar esa declaración, ¿no? Es correcto, y al final de cuentas, mira quién es el delincuente, porque justamente él es el que estuvo detenido en Pacho Viejo, ¿no? Claro. Entonces, hasta ahorita a los chamacos no se les ha comprobado absolutamente nada de delincuencia, como ahora mismo al secretario de Seguridad Pública. Lenny, en todo este proceso van 6 años de búsqueda, que has tenido que entrar a lugares peligrosos, que te has tenido que enfrentar incluso pues a situaciones que podrían poner en riesgo tu vida. ¿Qué es lo que te motiva? Obviamente encontrar a tu hermano, pero ayudar a otras mujeres que también están buscando a sus familiares, ¿no? Que tienes que trasladarte a diferentes lugares. Veíamos en las fotografías que nos proporcionaste que tienes que entrar como a pozos, ocupar trajes especiales, incluso estar rodeada de policías que a veces, como decíamos, no sabemos si son de confianza o no, ¿no? O sea, esa experiencia que has vivido durante este tiempo, ¿cómo ha sido para ti? Pues mira, siempre las cosas las ocupo como un aprendizaje. Creo que la motivación que siempre seguimos es encontrarlos. Cuando conoces a las familias y te das cuenta que en algún momento no tuvimos el apoyo nosotros, la familia incluso te abandona, las amistades te abandonan y solo nos tenemos nosotros, o sea, solo nosotros nos entendemos. Y a mí ha marcado muchísimo mi vida cuando le entregas a una mamá a su hija viva. Eso marcó mucho. O sea, cuando de pronto me dijeron en una ocasión en fiscalía, ya encontramos a la niña que estábamos buscando, estaba llegando de FGR y me trasladé en ese momento a fiscalía y vi cómo la mamá abrazaba a su hija, lloraba con su hija, y yo imaginaba a mi mamá abrazando a mi hermano. Yo me imaginaba con ellos así. Viviendo ese momento, ¿no? O sea, fui parte en ese momento de cómo pudimos encontrar a esta niña en una situación de riesgo muy grande. Eso ha sido motivo para mí de decirle, mamá, un día te voy a regresar a tu hijo. También he pasado por la amarga experiencia de decirle a una mamá, hemos encontrado el cuerpo sin vida de su hijo. Yo, el caso de las Chuapas, por ejemplo, recuerdo que la mamá de este chico, Eladio, estaba pasando por una situación muy terrible en ese momento y lo que ella mencionaba estaba muy acorde, ¿sabes? Decía, gracias porque a pesar de cómo estuvo la situación, yo tengo en dónde ir a llorarle a mi hijo. Y es la realidad. Así es. Es de pronto una mamá tener en dónde ir y llorar a su hijo, donde tal vez pasar sus cumpleaños con rosas, con flores o con lo que la familia ha sido motivo para mí, para inspirar y decir que los vamos a encontrar, por la situación que sea, ¿no? Los vamos a encontrar. Cada mamá tendrá a su hijo de regreso y también mi mamá tendrá a mi hermano de regreso. Lenny, ¿tu mamá cómo se encuentra, no? Por lo regular, a quien vemos frente a las cámaras, alzando la voz, trabajando, encabezando marchas, eres tú. Entendemos que es una situación que a lo mejor para tu mamá no ha sido un proceso nada fácil, ¿no? Que quizá a 6 años todavía como que esa situación es muy sensible para ella, ¿no? ¿Cómo está ella? Ella ahorita está más fuerte que nunca. Yo platicamos mucho, es mi psicóloga. A veces cuando paso por tantas cosas me cargo de energía, de información y es ella con quien hablo. Ajá, sí. Y cuando iniciamos todo este proceso, platicamos, yo soy mamá. Y entonces hubo un acuerdo que tuvimos y le dije, tú cuida a mis hijas y yo voy y busco al tuyo. Y entonces
así lo hemos manejado siempre. Siempre he sido quien he estado al frente. Yo recuerdo que la situación se tornó así también porque cuando pasa esta situación de mi hermano, mi mamá, y pensamos todos que a lo mejor iba a regresar o que nos iban a pedir algún rescate. Y entonces mi mamá siempre se quedó en casa pensando en que si algo pasaba, ella iba a estar ahí para mi hermano. Habían situaciones en el que por despejar nuestra mente queríamos en algún momento salir de viaje. Y ella me decía, no, yo me quedo porque si tu hermano regresa en diciembre y no nos encuentra, había momentos en el que nos decían de que se los habían llevado a trabajar y que muy probablemente los dejaban libres en diciembre, que había pasado sucesos. Ahora no conozco ni uno. En aquel entonces, pues, esa ilusión muchas, ¿no? La creíamos, ¿no? Y a lo mejor y sí, o sea, puede que pase, porque claro, a estas alturas, créeme que hemos vivido tantas cosas, tantas experiencias, que sí lo creo. Y entonces, justamente así fue el rol que nosotras tuvimos. Te digo, ahora se encuentra más fuerte, se encuentra en la lucha. Antes lloraba muchísimo, se quedaba en mi casa, lloraba, ahora está ahí al lado de mí en las marchas, en las manifestaciones, toda mi familia. La verdad es que nosotros como familia pues somos muy chiquitos, ¿no? Mis hermanos, mis hijas, mi papá y yo. Y entonces siempre estamos tratando de que todo lo que se haga lo hagamos juntos. Precisamente el 10 de mayo vimos cómo también los niños ya se están involucrando precisamente en estas marchas. Algo que mencionabas de que a comparación de otros años, ya en esta ocasión solicitaron el apoyo de seguridad, ¿no? Precisamente por la participación de los pequeños. ¿Qué te dicen las mamás? ¿Cómo es que ellas se animan a también involucrar a sus hijos en estas marchas pacíficas? Te diré que los niños que nos acompañaron en esta marcha son los hijos de los desaparecidos, ¿no? Es decir, mi compañera Raquel tiene una bebé que inició todo esto cuando ella tenía como 7 meses. Y ver a Gema en la marcha gritando, yo busco a mi papá después de 6 años, es justamente cómo se les está enseñando a esta generación a luchar. Así creemos nosotras que luchando pues también estamos enseñando. Claro. Entonces es un ejercicio que estamos practicando, enseñarle a los hijos a luchar por lo que quieren, a luchar por los suyos, a exigir siempre verdad y justicia. Actualmente, Lenit, ¿cómo calificas el actuar de la Fiscalía, de los 3 niveles de gobierno en todo este proceso de lucha que ustedes han encabezado y que en la mayoría de ustedes son quienes han llevado a cabo todo este proceso para obtener respuestas? Fíjate que yo siento que estamos pasando por una situación de mal en peor. Es decir, hace unos días se aprobó la ley orgánica de FGR y te hablaba de la ley general. Uh-huh. Y esta misma legislación aprobó la ley general y es la misma que ahorita aprueba una ley orgánica de FGR en donde limita la participación de las familias. Y entonces, lo que yo siempre he comentado es que somos las familias quienes hemos nutrido las carpetas de investigaciones. Somos las familias quienes estamos al frente de las búsquedas, al frente de todo el proceso. Y entonces es esta misma legislación la que vota para que nosotros retrocedamos a años anteriores en donde las familias no podían aportar nada. Estas copias que te decía, entonces es un proceso muy difícil. Yo no calificaría como avance esta situación, al contrario, pareciéramos que avanzamos 3 pasos y retrocedemos 10. Ahí está el fideicomiso a las víctimas. Se nos es imposible, por ejemplo, antes se podían trasladar las familias y que de alguna manera la Comisión de Atención a Víctimas pudiera subsanar todas estas gastos que absorben las familias, y pues también se aprueba un retroceso en donde te dan limitaciones para que pues esto pueda ejercerse. Claro. Entonces yo considero que vamos muy, muy, muy mal. Pero también estoy consciente que nosotras las víctimas hemos sido unas víctimas muy activas y muy proactivas. Entonces estoy segurísima, convencida de que no importa cuántas sean las trabas, nosotras siempre tendremos un plan B.
Claro. Vamos a darle pauta a leer los comentarios porque hay muchas personas que te están mandando saludos, Lenny. Tenemos aquí a Jessie Zabalza. Dice, ánimo Milik Lenny, la queremos. A Mari Carmen Viveros, que también aquí te manda saludos. Eres una mujer guerrera, amiga, nuestro ángel de la guardia. Dios te bendiga, te admiro mucho. Joe Morales, que te comenta. También a Lluvia de Estrella, nos comenta, el fiscal me dijo que hay un artículo que no permite dar copia, que por eso no permite dar las copias. Pregunté qué artículo y me dijo que no recordaba, pero que hay un artículo que alguien le recuerde al fiscal. Realmente esos son los casos que a veces con los que parecen chistes, pero realmente... Es correcto, justo te iba a decir eso. Parece chiste, pero es anécdota, sí. ¿No? Dice Mari Carmen Viveros, mi tía Leticia Orozco es una guerrera y mi tío Vicente Enríquez igual es un guerrero. Les amo. Bueno, tenemos muchos mensajes. Eder Cabrera nos comenta, Lenit, ¿cómo calificas el papel de los periodistas en las coberturas? Un reconocimiento a tu gran labor. Fíjate que es muy importante. Yo quiero decir que el colectivo que hoy tenemos, básicamente fueron los periodistas quienes nos dieron el nombre. Éramos llamadas las familias de las personas desaparecidas. Y yo he ocupado muchísimo a los periodistas justamente para hacer este llamado a la autoridad y a la sociedad. Entonces, yo considero también de que en algunas ocasiones, como cualquier cosa, hay cosas buenas y cosas malas, ¿no? El amarillismo, por ejemplo, es algo que también yo no lo tolero, pero también creo que es importante en ocasiones de un en vivo que hicieron hace mucho tiempo en el en el basurero que está en Las Matas. Alguien estaba haciendo una transmisión y se veía el escenario horrible y el cuerpo, y uno decía, ¿cómo es posible que los periodistas estén sacando eso? Pero por otro lado, una familia le está dando identificación a ese cuerpo. Y entonces tú tienes que poner una balanza que sí te funcione y que no, a quién sí le puede pegar y a quién le puede servir, ¿no? Entonces creo, Eder, que son aliados muy fuertes y muy importantes en esta causa. Gracias. Definitivamente creo que, como lo dices, el amarillismo nunca puede faltar en esas situaciones, ¿no? Pero esa parte en la que el periodista se acerca con las familias, ¿consideras que existe el tacto para poder acercarse, preguntar, o qué es lo que quizá podrías recomendar a las personas que nos estén viendo que se dedican también al periodismo, pero que muchas veces también falta un poquito ese tacto, esa forma de poder acercarse a las familias? Sí, y eso sí es cierto. A veces una señora está pasando por una situación y ocupa el medio para decir, mi hija está desaparecida, y de pronto ha habido algunos reporteros, ¿su hija tenía novio? ¿No? Y entonces, sí, pues muy probablemente tenga novio, ¿no? Pero no es la situación. Claro. Y si se fue con el novio, pues ocupa el espacio para decirle, oye, tu mamá te está buscando, repórtate. O sea, buscar como la manera de hacer las cosas. Antes yo sí veía un golpeteo, digámosle así, un poco revictimizante para las personas que en ese momento estaban haciendo su pregunta. Ahora yo los noto distinto. Ahora yo considero que sí tienen algún tipo de tacto. Claro, hay de periodistas a periodistas, siempre he reconocido eso, y pues bueno, creo que también hay prensa de todo tipo no sé, de las personas que los escuchan y que los siguen, es por algo, ¿no? Claro. Lenny, también algo que quiero preguntarte acerca de los colectivos que hay en Coatzacoalcos. Son 4 los que existen. Tengo entendido que contigo se unen 2, o es solo uno con el que realizan los trabajos. Cada colectivo tiene su agenda, su metodología de trabajo. Nosotros, por ejemplo, siempre trabajamos nosotros solos. En algunas ocasiones sí hemos trabajado con el otro colectivo, pero es como que muy escaso eso, ¿no? Como te comento, tenemos metodologías distintas, digamos,
La acción de búsqueda, la acción de justicia es la misma, eso que no quede menor duda. Y cuando tengamos que trabajar juntos, pues lo hacemos sin ningún problema. Nosotros no tenemos problema con ello. Pero sí hemos respetado, Veracruz, por ejemplo, incluso el mismísimo Veracruz, somos uno de los estados que más colectivos tiene. La problemática Exacto. por la cual ha golpeteado el estado, pues no es para menos. Leni, un panorama en general de cómo ha sido todo este proceso de búsqueda en las fosas, qué han encontrado, cuáles son los indicios con los que más se encuentran ustedes. Las prendas. Siempre son las prendas las que están afuera del lugar, o por ejemplo los casquillos percutados, todo eso, son de los indicios más comunes que nosotros hemos encontrado. Y creo que, por ejemplo, cómo se marca la fosa. En algunos lugares la fosa tiende a tener un asentamiento y marca precisamente todo el borde de la fosa. Y en ocasiones eso hace a que tengas un poquito más de cuidado en el proceso. Nosotros, por ejemplo, enterramos una varilla. Hace rato vi que pasaron una imagen en donde estaba oliendo una varilla. Sí, Fíjate que algo que he aprendido en el transcurso de esto es a oler la muerte. Esa varilla se entierra y tiene unos bordecitos que a la hora de sacarla, en los bordes se pueden enredar la tierra o el lodo o incluso parte de la grasa corporal. Y es entonces cuando nosotros olemos esa varilla y podríamos decir que es positivo o es negativo. Y entonces cuando pasan esas cosas tenemos mucho más cuidado. Qué interesante, ¿no? Todo eso supongo lo aprendiste en el andar, algo empírico, ¿no? Sí, en la práctica. En la práctica. Precisamente ahí, Leni, por ejemplo, las mamás que no denuncian la desaparición de sus familiares, ¿a qué crees que se debe? Por miedo y por temor. En algunas ocasiones me ha tocado llevar los casos y he visto cómo desde la fiscalía la fuga de información es gravísima. Me ha tocado casos en donde las mamás presentan su denuncia, hablan con el policía ministerial y al llegar a su casa les están llamando y las están extorsionando. Toda la información que ellas en algún momento lo dieron ahí, toda esa información se les está regresando en una forma de chantaje. Ya no pongas tu denuncia, ya no hagas esto. Y entonces, cuando pasan este tipo de cosas y tienes a alguien a quien se lo cuentas, pues justamente eso fluye y eso llega a oídos de alguien que también está pasando por una situación y más allá de poder poner tu denuncia, pues simplemente se cohíbe y no lo hace. Claro. Con el tiempo de pandemia, ¿aumentaron las desapariciones de personas aquí en Veracruz? La pandemia no fue algo que pudiera frenar las desapariciones. La pandemia, al contrario, a las familias, por ejemplo, el tiempo tan valioso como lo es para todas las personas, el hecho de estar encerradas, el hecho de no poder ir a fiscalía, no poder ir a búsquedas, pues fue un tiempo que nos lastimó muchísimo. Entonces, las desapariciones siguieron, porque los números ahí están, siguieron, avanzaron, y pues fue algo que lastimó más, ¿no? Creo que esta pandemia de la cual vivimos, y no precisamente el COVID, sino la desaparición, pues nunca se ha trabajado como lo trabaja ahorita este gobierno, que haga todo un escenario o que haga una rueda de prensa, que se den los resultados de cómo van los temas de las desapariciones, cuántas fosas se han encontrado, cuántas personas se han identificado, como lo ha hecho, por ejemplo, un especialista todas las noches, ¿no? La curva de la pandemia, de la desaparición, pues tampoco se ha intentado aplanar como lo hacíamos con el COVID. ¿Tienes algún dato de cuántas personas se han sumado al colectivo por personas desaparecidas durante el año pasado o incluso ya este? En este año sí tenemos 5 familias que se unieron de este año y a mediados del año pasado también. Entonces fue una situación que tenemos de COVID ya casi el año y medio. Ajá, ¿no? Entonces, 2 años ya casi, ¿no? O año ya y medio vamos más. a hacer, sí, 2 años. Entonces,
pues eso quiere decir también que el COVID pues no se detuvo. Y quiero también señalar que a veces, ahora mismo estamos en COVID y seguimos teniendo que trabajar para buscarlos. Precisamente ahí, ¿cómo se han adecuado para poder realizar los trabajos de búsqueda, también cuidando su salud, evitando pues todas esas aglomeraciones o llevando a cabo las recomendaciones de la Secretaría de Salud? Sí, mira, las recomendaciones las hemos llevado al pie, con decirte que el colectivo hasta el día de hoy, gracias a Dios, no hemos tenido ni un suceso de COVID que se haya enfermado durante las búsquedas. Cada familia, pues evidentemente ha pasado por las situaciones, pero ha sido porque aislado a las búsquedas, aislado a los trabajos que el colectivo ha hecho. Pero sí salieron unos nuevos lineamientos de búsqueda en donde reducía muchísimo, por ejemplo, las personas, no podían ir a las búsquedas, por ejemplo, las personas que estaban más vulnerables. De pronto salíamos 20, 30 personas a hacer búsqueda, nos reducimos a 10 con autoridades. Entonces fue como algo también que pegó muchísimo a las familias, pero hasta ahorita pues hemos estado bien con todo, cuidándonos, ¿no? Los de la marcha andábamos tirando ahí sanitizante, cuidándonos, entonces sí. Lilith, pues nos encantaría continuar hablando de este tema que realmente no es nada fácil y sobre todo no es nada corto, es un tema muy extenso porque abarca muchas situaciones. Sin embargo, nuestro tiempo es breve, pero no nos quisiéramos ir sin que tú les mandaras un mensaje a todas esas madres que quizá continúan en la lucha con la esperanza de volver a ver a sus hijos, o a quienes nos estén viendo y nunca han tomado la decisión de iniciar la búsqueda, ¿no? Recordarles que nunca es tarde para hacerlo, que hay un colectivo que puede orientarlas, ayudarlas, bueno, un mensaje para todas ellas, ¿no? Claro que sí, este mensaje va dirigido para todas las mamis que tienen a un hijo desaparecido, a un esposo desaparecido, a un hermano desaparecido. No están solas. Cada uno tiene, el Estado tiene la obligación de regresarles a sus seres queridos. Estamos aquí para ayudarnos, para poder trabajar juntas. Si quieres unirte a nuestro colectivo, bienvenida. Si no, y podamos hacer algún tipo de gestión, cuente con nosotros. Que la esperanza nunca termine, que la esperanza siempre esté ahí presente para que puedan encontrar a sus seres queridos. Siempre hay que darles, hacer valer sus derechos. El hecho de que no estén con nosotros, el hecho de que no puedan alzar las voces, no quiere decir que estas personas aún no tengan derecho. Al contrario, todo individuo tiene derecho a ser buscado y ni una familia puede seguir haciendo búsquedas solos. Muchas gracias, Lenny. ¿Alguna página de Facebook, algún contacto donde las personas puedan ponerse, puedan buscarte, puedan escribirte, puedan tener algún acercamiento contigo? Claro que sí, nosotros tenemos la página de Madres en Busca Coatzacoalcos, así nos pueden buscar en Facebook, en redes sociales, y cualquier cosa que nos manden un mensajito y nosotras nos ponemos en contacto. Muchísimas gracias, Lenith Enríquez. Es un placer para nosotros haberte tenido aquí en el programa Cuenta Nuestra Historia del Corporativo Imagen del Golfo. Agradecemos que nos hayas acompañado, compartido tu experiencia durante estos 6 años de búsqueda, esos 6 años que han marcado la vida de tu familia, la tuya y de todas las familias que conforman el colectivo. Son aproximadamente 50 familias que conforman el colectivo y realmente es un trabajo que admiramos muchísimo porque son guerreras, ¿no? Que no se cansan, que ustedes mismas se han tenido que convertir en investigadoras, han tenido que prepararse como tú lo has hecho y créenos que es un ejemplo para muchas mujeres, muchas personas que nos están viendo, ¿no? De ser diseñadora de modas, ahora ser pues prácticamente toda una profesional en estos temas de leyes, en temas legislativos también, y agradecemos, ¿no?, que compartas esa experiencia con nosotros. Muchísimas gracias a ti por la invitación, por hacer conocer también mi voz y esta voz de más de 87,000 personas que se encuentran desaparecidas, así como hoy está aquí contigo Lenith, pues también en todo el país hay muchas representantes de colectivos que estamos ahí alzando la voz por los nuestros.
Muchas gracias, Lenit. Muchas gracias a todas las personas que se sumaron a nuestra transmisión en vivo, a todas las personas que comentaron, que nos mandaron saludos, a Virginia Peña, a Lupita, a Mari Carmen, que estuvo muy activa, a Víctor Marcos, a Cintia Corro, a todas las personas que hacen posible este espacio, que recordemos que es un espacio creado para darle voz a esas causas, necesidades, a esos emprendedores que tengan algún proyecto, alguna idea o quienes tengan algún tema que genere solidaridad, empatía, que promueva valores y sobre todo causas sociales. Todos los jueves en punto de las 6:30 de la tarde, Diario del Istmo abre sus puertas a través de Cuenta Nuestra Historia. Nos vemos el próximo jueves con una historia nueva que contar. Buenas tardes.